Es nosotros que se llama capacidad. Aquí llamamos capacidad de proceso. Llamamos capacidad de proceso cuando una máquina va a fabricar alguna pieza dentro de unas ciertas medidas y esa máquina lo puede hacer. Lo puede hacer en base a dos variables. Uno, que cumpla con la media o la tendencia central, y otra, que esté dentro de una cierta variabilidad. ¿Y por qué comienzo explicándole eso? Porque nosotros no podemos o no pretendamos que una máquina ciertas piezas con un nivel de variabilidad menor que lo que ha sido diseñada la máquina. ¿Qué quiero decir con esto? Si nosotros compramos un intercambiador de calor y me dice que ese intercambiador de calor puede bajar la temperatura hasta 5 grados Celsius, un caudal de 10 metros cúbicos hora, por decirle. Entonces, si la máquina está diseñada para que solamente pueda bajar a 10 grados, entonces nosotros no podemos pretender que baje a 5, porque la máquina no ha sido diseñada para ello. Entonces, por más que nosotros querramos, la máquina no tiene esa capacidad para hacerlo. A ver ahora, sirven para evaluar la tendencia central y la variabilidad. Segundo, solamente sirve para variables continuas, o sea, donde nosotros podamos pesar o medir una característica de calidad. No sirve, no se puede utilizar para variables discretas. Entonces, si nosotros analizamos desde ese punto de vista, entonces nosotros decimos que es muy similar a los gráficos de control XR. Porque los gráficos de control XR también, el X la media, dice. Entonces miden la tendencia central y el R que es el rango. Solamente que este acá mide la media, o sea, y la variabilidad a través de la desviación. Mientras que las gráficas XR lo hacen mediante el rango. Es por ello que usted fíjense cuando el rango, ¿cómo hacíamos para calcular el rango? El mayor valor menos el menor valor. Y no tomábamos en cuenta los valores intermedios. En cambio, cuando nosotros vamos a utilizar estos índices de capacidad de proceso, para calcular la desviación, nosotros tomamos en cuenta todos los valores, porque esa desviación sale a través de la gráfica de la tabla de distribución de frecuencia, de la tabla, perdón, de frecuencia. Cuando nosotros calculamos ese sigma, tomamos en cuenta todos los valores. Es por ello que estos índices tienen mayor precisión, pero su uso es similar a de las gráficas XR. ¿Y por qué usarlo entonces? Porque las gráficas de control, dice, son formas de presentación para que nosotros rápidamente podamos analizar qué es lo que está pasando con el proceso. En cambio aquí, y esas son de las herramientas de calidad, que una de las características que tienen las herramientas de control de calidad, que son herramientas que cualquier persona puede analizar y puede utilizarla, porque son sencillas. En cambio aquí, estos índices
vamos a ver que tienen que ver con la estadística. Es por ello que esta gráfica, que estos índices de capacidad de proceso no son parte de las herramientas de control de calidad. Porque, repito, las herramientas de control de calidad desarrolladas por Kaoru Ishikawa son herramientas gráficas. Aquí vamos a calcular unos índices. Donde nosotros tengamos la característica de calidad que vamos a estudiar, sean esas características, tengamos que medir o tengamos que utilizar alguna herramienta para medir, o sea, un termómetro para medir la temperatura, una balanza para el peso, un equipo para medir el volumen, o por decirle un fluxómetro para medir el diámetro, etcétera. Entonces nosotros podemos utilizar los índices de capacidad del proceso. Estos índices que son similares a los de los gráficos XR, podemos utilizar nosotros un proceso. O sea, recuerda que eran las bolsas de 50 kilos de fertilizante, nosotros hoy utilizamos las gráficas XR. Utilizar para calcular estos índices. Espero que ustedes los tengan a mano, la media que de las bolsas de fertilizante, y tengamos los límites superiores y los límites inferiores. Porque eso lo vamos a utilizar aquí. Entonces, nosotros podemos tenerlo de manera gráfica y podemos tenerlo a través de valores. Y esos valores los comparamos con unos estándares y ahí nos pueden decir si el proceso está trabajando dentro de los límites permitidos, ¿no? O no. Nos ayudan a enfatizar también si nosotros comparamos una semana o un día con otro día. Estos índices nos ayudan para ver de la misma manera que los gráficos XR para saber si estamos mejorando o estamos. También nos sirven como nosotros podemos calcular el sigma, o sea, la desvianza, lo podemos calcular en la máquina. Entonces, nosotros lo podemos hacer mucho más rápido. Bueno, ustedes han visto también que los gráficos de control también se pueden hacer en Excel y se pueden hacer rápido, ¿no? Pero estos índices se usan, por ejemplo, cuando nosotros compramos, por decirle, esas bolsas de fertilizante de diferentes proveedores y nosotros queremos comparar el desempeño de cada uno de esos proveedores, cuál es el que nos da o cuál es el que las bolsas que nos entregan de 50 kilos tiene mayor precisión. Entonces nos sirven para comparar diferentes proveedores. O si nosotros tenemos por decirle un torno o una fresa mejor, tenemos donde se hace la rosca de los pernos y nosotros queremos ver cuál de esas fresas es mejor, entonces nosotros podemos utilizar estos índices de capacidad del proceso. Porque nos sirven para comparar cuál funciona mejor. Dice, una necesidad frecuente en muchos procesos es evaluar la variabilidad y la tendencia central de una característica de calidad de tipo continuo, para compararla contra las especificaciones de diseño o para compararla con un estándar. Por ejemplo, estábamos hablando del perno, para cuando nosotros tengamos la tuerca, el perno se ajuste bien. El histograma es una herramienta gráfica por excelencia donde nos indica la tendencia central y también nos muestra los límites superior e inferior. La clase pasada nosotros hemos visto control o hoja de verificación que utiliza también
el histograma. Y de esa manera veíamos dónde están concentradas la mayor cantidad de medidas y cuáles estaban por arriba del límite superior y otras por abajo del límite inferior. También podemos utilizar las cartas de control XR. Existe una forma muy usual de cuantificar la capacidad de cumplir con especificaciones, como son los índices CP, CPK, CPM. Y no solamente eso. Fíjense, nosotros tenemos yo les voy a mostrar ahora. En el libro, por ejemplo, fíjense. CP, CPK, tenemos este otro que nosotros le llamamos CPM, o también se llama de índice de Taguchi. Pero esto es resulta un poquito más complicado, y así fíjense en el libro también. Hay otros. Existen varios índices para representar también características de variables continuas. Nosotros solamente vamos a ver dos, que es el CP y el CPK. ¿Por qué solamente vamos a ver dos? Porque lo que nosotros queremos es comparar estos índices con los gráficos. Y este CP y CPK lo podemos comparar con los gráficos XR. Mientras que el CPM nosotros no podemos compararlo con las gráficas de control. Dice, estos ayudan a enfatizar la necesidad de mejoras para reducir la variabilidad del proceso. Entonces, ¿para qué me sirve? Porque yo voy controlando a través de estos índices si mi proceso está mejorando o está empeorando. Pero siempre nosotros queremos mejorar, entonces nos sirve para reducir la variabilidad. También facilitan la comparación del desempeño de distintos proveedores. Cuando yo le dije tenemos diferentes proveedores y nos ofrecen algún artículo, nosotros queremos ver cuál es la que me ofrece mejor calidad. Por ejemplo, se recuerdan que nosotros dijimos un ejemplo de una resina, de que habían dos proveedores que ofertaban unas balanzas. Entonces, ese tipo de comparaciones también podemos utilizarlo a través de estos valores. Un proceso de fabricación es un conjunto de equipos materiales, como ya lo hemos visto, ¿no? Entonces, dentro de un proceso, recuerdan que existen diferentes variables que tenemos que controlar. Al igual que todo lo que las variables de todos los gráficos de control, las herramientas de control de calidad y estos índices, también nosotros lo más importante es decidir cuál es la característica de calidad que nosotros tenemos que utilizar. Recuerden que en estos CP y CPK tiene que ser una característica variable continua. De control XR, recuerdan, había un límite de control medio, un límite de control superior y un límite de control inferior. Y lo natural, y cuando está bajo control, dice que toda la mayor parte tienen que estar muy cerca de este límite de control central. Cuando ya tienen algunas figuras diferentes, como la que estamos viendo aquí o como la que ya hemos visto cuando vimos las gráficas XR, nos indican que el proceso está en dificultad, ¿no? Ustedes pueden ir al libro y ahí nos pueden mostrar diferentes figuras que nos indican que hay alguna falla. Para analizar el comportamiento del proceso, se toman muestras de productos fabricados y se realizan los ensayos para determinar el valor de la característica de calidad. Si nosotros necesitamos pesar, entonces utilizamos la balanza y ese valor lo anotamos, ¿no?, en una hoja de inspección.
Si nosotros tenemos que calcular la temperatura de un intercambiador de calor, entonces anotamos la temperatura. Desde el punto de vista del control estadístico, es conveniente incluir la etapa de muestreo. No solamente en todo. Para siempre que yo voy a utilizar una herramienta o cartas de control, yo tengo que decidir primero la característica de calidad. Y segundo, ¿cómo es que voy a realizar ese muestreo? ¿Va a ser al azar? ¿Va a ser aleatorio? ¿Va a ser sistemático? Etcétera, ¿no? Entonces, tenemos un proceso, tomo las muestras y obtengo a través del ensayo, de pesar, de medir, el valor, ¿no? Cualquier modificación en las condiciones del proceso, modificación en el equipo, cambio de materias primas, cuando paró y va a comenzar de nuevo, conceptualmente tiene que considerarse como un proceso diferente. Y si yo comencé a tomar las muestras y por algún problema o por cualquier motivo la máquina paró, yo tengo que, esas muestras que yo había sacado ya no sirven, tengo que comenzar de nuevo. El primer paso para aplicar una técnica estadística es definir la característica de calidad. Esto hasta una pregunta del examen, del primer examen fue, ¿no? ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? Definir la característica de calidad que se va a medir para determinar si la pieza o el producto es aprobado o no es aprobado. Desde el punto de vista estadístico, esta característica de calidad constituye una variable aleatoria. Porque nosotros no sabemos cuál va a ser la pieza que vamos a recolectar. Sabemos que todas tienen la misma probabilidad de ser tomadas en cuenta, pero no sabemos cuál es la que vamos a aceptar. El valor que se obtendrá en la siguiente medición tampoco puede predecirse. Yo tomo una muestra ahora y mido el diámetro, por ejemplo, y me da 2,32 centímetros. Si ahora me dio 2,32, yo no puedo predecir cuál va a ser la medida de un perno que se va a sacar en media hora. Lo que yo puedo decir es que la probabilidad de que mida o que la medida de valores que son las tolerancias, sí yo puedo decir. Si el equipo, la máquina está debidamente ajustada, está debidamente realizado su mantenimiento preventivo. Porque en cualquier momento se puede suceder un error o una falla. Lo que no sabemos es cuándo. Antes de aplicar cualquier técnica estadística, es necesario establecer algunas hipótesis. En primer lugar, suponer que la característica de calidad es una variable continua y si es una variable tiene que tener una distribución normal. Cuando decimos una distribución normal, tiene que ser que la campana de Gauss tiene que ser simétrica. Entonces, cuando la campana de Gauss es simétrica, dice que el valor central siempre está cerca de la media aritmética y hay ciertas piezas un poco mayor y unas poco menor. Y son simétricas. La mitad un poquito menos. Siempre que vamos a utilizar los conceptos estadísticos, siempre tienen que aproximarse a una curva de distribución normal, lo más achatada posible. Cuando está lo más o puntuda posible, significa que tiene poca variabilidad. Si es bimodal, por ejemplo, ya no puedo utilizar los conceptos estadísticos. En segundo lugar, consideraremos que el proceso está bajo control estadístico. De nuevo, ¿qué significa que está bajo control estadístico? Que no hay piezas que están
fuera de los límites de control superior o inferior. Están oscilando dentro del límite central. Al realizar una sucesión de mediciones, la característica de calidad sobre muestras del producto fabricado, encontramos que los valores fluctúan alrededor de un valor central. Esto es lo que llamamos fluctuación natural y esperable del proceso. La fluctuación normal del proceso es inherente al mismo y no puede eliminarse. Como ya vimos anteriormente, eliminarlo muchas veces resulta muy caro, muy costoso. Lo que podemos hacer es reducirlo, realizando algunas modificaciones, como dijimos, si cambió el clima y llegó el sur, entonces paremos la producción. Ahora, si nosotros no queremos parar, entonces el ambiente tiene que estar cerrado con controles de humedad, con controles de temperatura, pero si es para fabricar perno, me va a resultar más caro la energía que el mismo perno, ¿no? La fluctuación natural de un proceso puede cuantificarse a través de la desviación estándar del mismo, con lo cual podemos calcular los límites de tolerancia natural. Límite central, límite superior y límite inferior. Por eso se dice 6 sigma, porque nosotros, recuerda que decíamos, ¿no? El límite de control superior es igual a la media de las medias más 3 sigma, ¿no? Y ese sigma era lo que tenía sus diferentes formas de calcularse. Y el límite inferior, menos 3 sigma. Por eso decimos que la fluctuación está entre más 3 sigma y menos 3 sigma, por eso dice que es 6 sigma, ¿no? Los límites de especificación de un producto son fijados voluntariamente por el cliente, por el fabricante o por alguna norma. Cuando nosotros vimos las bolsas de fertilizante, el cliente había fijado voluntariamente que decía que la bolsa estaba bien si pesaba 1 kilo más, o sea, 51, o pesaba 1 kilo menos, 49. Pero él, porque a él se le había ocurrido. Después nosotros aprendimos a calcular a través del 6 sigma. En el mejor de los casos es conveniente que los límites de tolerancia del proceso se encuentren dentro de los límites de especificación. No es conveniente, es necesario que estén, porque si están fuera de los límites de control, entonces no está bajo control estadístico. Para cuantificar la capacidad del proceso se utilizan coeficientes o índices. Coeficientes de capacidad del proceso o también llamados índices de capacidad del proceso. Uno de ellos es el CP. CP dice límite superior de control y límite inferior dividido entre 6 sigma. Este límite superior, límite inferior, si ustedes ahí alguien lo tiene a mano, el ejercicio que hicimos en la clase del fertilizante, en las gráficas XR, ¿alguien lo tiene por ahí, por favor, esos límites superior y límite inferior, para que calculemos este CP? ¿Lo están buscando? ¿De cuál ejercicio, ingeniero? En las gráficas XR, donde dijimos los 50 de los fertilizantes o de las bolsas, ¿no? Ese. ¿De los pesos de las bolsas, ingeniero? Sí.
Ya aquí lo tengo los límites superior e inferior. Ya, dígame el superior. Es 50.72. Ya, el inferior. 48.76. Ya. Dividido entre 6 sigma. Recuerden cómo se calcula el sigma, que lo vimos también. ¿Lo encontró el R barra? Era 1,105, algo por ahí. No recuerdo. Donde en una calculamos la media de los 4 valores o 5 que habían, de cada lote eran 4 o 5 me parece. Nosotros calculamos la media y en el otro calculamos el rango, el mayor menos el menor, y los íbamos colocando aquí. Y después todo eso lo sumábamos y lo dividíamos entre el 30 creo que era, y ese R. Ese creo que nos dio 1,105, no recuerdo, a ver, revisen eso. No anotan las cosas que hacemos, parece, ¿no? Solamente 2 están asistiendo a clase. Yo no sé por qué no han retirado si no vienen a clase, ¿no? ¿Nada? 1,342 creo que es R. 1,342, bueno, 1,342 dividido entre D2. ¿Cuánto era el D2? Recuerden que este 2, no sé si eran de 4 o 5 bolsas por cada lote. Y ese D2 sale de ahí, ¿no? 2,059. 2,059. Entre 2,059, 0, es terrible estas clases virtuales. 0,65. Un desastre estas clases virtuales, por eso
porque cuando son presenciales lo tienen todo en su cuaderno. Ok, ahora calcúleme el valor que resulta. 50,72 menos 48,76 dividido entre 6 dividido entre 0,65. 0.245. 0,245. Ok, entonces nosotros calculamos ese valor. Una vez hemos calculado ese valor, venimos y los comparamos aquí. Y dice, cuando ese valor está arriba de 1,33, el proceso está mucho mejor de lo esperado. Entonces, cuando está mucho mejor que lo esperado, entonces si nosotros sacamos 200 piezas para realizar nuestro control, entonces dice, saquemos menos, porque nuestro proceso está mejor de lo esperado. Cuando está entre 1 y 1,33, la segunda situación está adecuado. Entonces, entre 1 y 1,33. Pero cuando está entre 0,67 y 1, no está adecuado. Y cuando está menos que 0,67, no es adecuado, y ahí nosotros tenemos que parar el proceso. Entonces, si a nosotros nos ha dado esta cuarta situación, que yo creo que este valor que ustedes me han dicho de sigma no es, entonces, pero de esa manera simple, fíjense, sacamos los valores. Si nosotros hemos realizado las gráficas XR, los rangos los sacamos de ahí, y si no, nosotros los calculamos. ¿Y cómo calculamos el sigma? El sigma lo calculamos a través de la tabla de distribución de frecuencia. Y tenemos ese valor. Ok. Pero, fíjense, los límites superiores y aquí el sigma. Entonces, este CP toma en cuenta solamente los límites de tolerancia, o sea, las desviaciones. ¿Y qué es sigma? Una desviación también. Entonces, solo toma en cuenta las desviaciones, pero no toma en cuenta la tendencia central. Es por eso que este CP no es completo. Para ello, para corregir ese error, nosotros vamos, bueno, aquí también hay una ilustración, fíjense, ¿no? El 6 sigma y el 6 sigma se puede hacer con un histograma también. Y aquí nos muestra que un histograma nosotros, ya lo vimos la clase pasada esto, ¿no? Dice, este coeficiente tiene el inconveniente que para poder aplicarlo, el centro de gravedad del rango de especificaciones tiene que coincidir con la tendencia central. Pero aquí nosotros no hemos calculado la media. Entonces el CP estima la capacidad potencial de proceso, pero una de sus desventajas es que no toma en cuenta el centrado del proceso. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a suponer que nosotros estamos midiendo hemos fabricado una pieza que pesa 1 kilo. Y nosotros hemos calculado el CP y nos dice que da, por decirle, 0,95. O vamos a hacer lo siguiente, para facilitar. Nos dice que nos da 1,10. Como el CP es mayor que 1, uno dice que el proceso está bien. Pero ¿qué es lo que puede pasar? Fíjense. Esto está así. O inclusive
que esté así. Que todas estén concentradas, tiene poca variabilidad, pero ¿qué pasa? No coincide ninguna con el límite, con el peso, que aquí es la media. Porque no toma en cuenta la media, entonces uno solamente si se basa por este CP y dice que me da 1.10, uno dice, el proceso está bien, pero falso. Porque, ¿qué nos indica este CP de 1.10? Dice que la variabilidad es muy baja, pero no nos dice nada de la tendencia central. Entonces, para ello, para tener una mejor idea, nosotros calculamos el CPK. El CPK dice, nosotros primero calculamos, ustedes también ahí tienen el valor de la media. ¿Cómo era el límite? El límite superior de nuevo, 50. 72 creo. Sí. Menos la media, fíjense, ustedes también tienen la media ahí. Pero en el mismo cuadro que yo les pasé, pues en la misma tabla tiene que estar la media. La media está, por decirle, nosotros teníamos una medida, otra medida, otra medida y otra medida. Sumamos los 4 y lo dividíamos entre 4 y aquí calculábamos un valor. Y después otro valor y después aquí teníamos, y a este le llamamos media de las medias. Este valor es el que vamos a utilizar acá. ¿Aló? Solo un minuto, por favor. Hola. Sí.
Bueno, si no encontró, vamos a suponer que es 49,70. ¿Y el límite inferior cuánto era? 49, ¿cuándo? ¿Cuánto? El que me dieron anteriormente. 48.76. Ya, 76. Entonces, ¿qué hacen ustedes aquí? Este es el límite de control superior, esta es la media de las medias, aquí las medias de la media, menos el límite de control inferior. ¿Cuánto da este valor y cuánto da este de acá? Por favor, 50,72 menos 49,70, ¿cómo se van a demorar pues en decirme? 11,02. Sí. 11, pero ¿cómo va a ser 11? Pues si es 50,72 menos 49,70, alguna cosa. 1.02. 1. Ok. ¿Y 49,70 menos 48,76? 0.94. 0.94. Entonces nosotros, el límite de control superior menos la media, un valor. La media menos el límite de control inferior. Dice, el menor de ellos se coloca arriba. Entonces 0,94 dividido entre 3 y el valor de sigma que calculamos ahorita, ¿cuánto es? Que hemos calculado el sigma, que era R dividido entre D2. $0.65. Ok, entonces, por favor, ese valor. ¿Cuánto da el CPK? $0.482. Ok. Ok. Entonces, ahora fíjense, para calcular este numerador, estamos tomando en cuenta la media y aquí estamos tomando en cuenta la desviación. Entonces, el CPK es un índice que tiene más la media, sino la desviación. Entonces, ¿qué nos dice ese valor? Dice, podemos observar que una buena parte del producto está por igual. Dice, si el CP, en caso de que debe ser usado el segundo coeficiente, muestra claramente que el proceso no tiene capacidad. Cuando el CPK está en torno de 1, significa que el proceso está sobre el límite central y no tiene mucha variabilidad. Pero si es menor que 1, significa que el proceso está mal y hay que parar. Entonces, el CPK nos dice que si está en torno de 1, está ok. Si el CPK significa que hay problemas y va a ser difícil que sea mayor que 1. ¿Por qué? Porque está dividiendo entre 3 y entre 0,65. Entonces, este CPK es mucho más confiable, este CPK es mucho más confiable que el CP. El índice CPK va a ser igual a CP, dicen. Cuando la media del proceso se ubique en el punto medio.
Entonces, recuerda que yo acá le había dicho parece que lo borré. Yo le había dicho que por ejemplo, cuando estaba en 1, pero aquí era 1, pero estaba fuera el CP. Ahora, cuando el CP es confiable, calculamos el CPK y si el CPK está en torno de 1, nosotros podemos saber si este CP es bueno o es malo. Entonces, si el CP es mayor que 1, nos está diciendo erróneamente que el proceso está bien. Por ejemplo, puede ser un caso o que sea así, fíjese. Mientras esa curva, esa campana de Gauss sea más delgada, significa que los valores están concentrados en un espacio muy pequeño. Entonces el PK nos va a dar 1,3, 1,4 y nos va a decir está excelente, pero sin embargo está alejado de la media. Entonces en este caso, lo mejor es usar el segundo, o sea, el CPK, y ver el valor. El índice CPK, vamos a borrar un poquito esto aquí. El índice CPK va a ser igual a CP cuando la media del proceso se ubique en el punto medio de las especificaciones. Si el proceso no está centrado, entonces el CPK va a ser menor que el CP. De manera que la magnitud CPK relativa al CP es una medida más directa y más segura. Valores CPK mayores que 1 indican que el proceso está fabricando artículos que cumplen con las especificaciones, pero de manera muy excelente. Valores del CPK igual a 0, negativo, no es, es muy difícil que existan, significa que el proceso está realmente mal. Que dé 0 negativo significa que están o por encima, o muy por arriba, muy por abajo de la media. Pero nosotros no necesitamos calcular CP o CPK, porque nosotros vamos a ver así solamente. Bueno, también podemos hacer un histograma acompañando esto, dice, ¿no? Pero el problema es que no se puede detectar la presencia de patrones aleatorios. Para confirmar, dice, nosotros utilizamos una gráfica XR y vemos la variabilidad. Pero nosotros queremos saber si eso está mejorando o está empeorando de un día para otro. Con los gráficos es muy difícil verlo eso. Entonces nosotros calculamos estos índices y con eso vamos a verlo. Si el proceso no está bajo control estadístico, los resultados del análisis de la capacidad de proceso no serán válidos y pueden llevar a conclusiones equivocadas. Entonces, cuando nosotros construimos las gráficas de control y hay puntos por afuera de los límites de control, entonces no vale la pena estar calculando estos índices porque ya nosotros sabemos que al estar fuera de los límites de control se están produciendo piezas defectuosas. Otra manera de analizar la capacidad de un proceso es por medio de los gráficos de control. La implementación de gráficos de control exige necesariamente colocar el proceso bajo control estadístico. En consecuencia, se puede utilizar la desviación estándar utilizada para calcular los límites de control, CP y CPK, así como lo hemos hecho ahora. Ahora, antes de ver esta última lámina, lo que yo quiero es que ustedes para la próxima clase, busquen bien los valores de la media y mediana, porque cuando construimos la gráfica de estos índices me han dado muy malo. Entonces eso es porque hemos utilizado algún valor que no es correcto. Entonces se dan 4 situaciones, dice, para analizar un proceso de este. El estado ideal es este primero, donde dice que
El proceso es capaz y está centrado, fíjense. Este es el límite de control inferior y este es el límite de control superior. Y aquí, por ejemplo, 18, 20, 22. Aquí es la media y fíjense, los valores, esta campana de Gauss es bastante puntuda. Entonces significa que los valores están concentrados. Y ninguno está fuera de los límites de control. Entonces ese se dice que es un proceso, un estado ideal. Luego viene el B, capaz, cuando se dice capaz cuando está produciendo y está sobre 20. Pero aquí tiene que venir 20, pero sin embargo la media aquí me está por 21. Bueno, entonces cuando es capaz, fíjense, CP 1.33 y CPK 1.33. ¿Ya? Es la mejor situación. Segunda situación, dice que el CP mire 1.33 como si tuviera excelente y nosotros estamos viendo que fíjense que está desviado. Por eso el CP no me da muy bien. Entonces calculo el CPK y me da 0.66. Ya, fíjense, hay piezas defectuosas. La tercera situación es estable, o sea, ¿no? Incapaz y centrado, fíjense, 20, aquí está 20. Pero fíjense la diferencia, este es angosto, esta curva y esta curva es amplia. Entonces significa que hay mucha desviación y hay puntos fuera, por eso CP 0.66 y CP 0.66. Y la peor situación es índice, ¿no? Cuando, fíjense, está fuera y hay esta campana de Gauss es bien ancha, significa que hay mucha variabilidad. Y fíjense, y no está centrado. Entonces, situación ideal, proceso capaz y centrado, ¿no? Porque ¿a qué le llamamos capaz? Porque fíjense, tiene poca variabilidad, ¿no? Aquí tiene poca variabilidad, por eso dice que es capaz, pero está descentrado. El CPK nos mide ambas cosas. Aquí, fíjense, no está, hay mucha variabilidad y ya salen fuera de los límites de control. Y aquí salen mucho los límites de control. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? ¿Cómo sería si el CP fuera 1? Si el P se fuera 1 y el CPK 0.66, ¿qué es lo que pasa? Que esta curva no va a ser tan ancha como esta, pero no tan angosta, va a ser intermedia entre esta y esta, ¿no? Entonces, bajo el CP, esta curva, esta campana de Gauss se pone un poquito más ancha que esta otra. Entonces, yo puedo decirle, a ver, dibújeme la campana de Gauss para un proceso donde me diga que el CP es 1 y el CPK 1.30. Entonces, lo único que va a pasar aquí es que esto es un poquito más ancho, pero en ningún caso sale de los límites de control. Cuando sale de los límites de control es porque el CPK está menor que 1. Fíjense, CPK menor que 0.60. ¿Ok? Entonces, yo voy a preparar un ejercicio para entregarles para que ustedes calculen el rango, todas esas cosas y hagamos con datos reales, porque eso que ha pasado ahorita, a mí ustedes no copian las cosas, porque yo estoy desconfiando de esos valores que me han pasado. Entonces yo le voy a preparar y les voy a pasar para que ustedes calculen todo eso y veamos a ver con cuál de todos estos es lo que más se acomoda ese ejercicio. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿alguna duda con relación al trabajo?
Algunos, pero no se queden callados, dígame sí o no. Bueno, entonces, nos encontramos el próximo miércoles. No se olviden que hasta las 4 de la tarde, hasta las 2 de la tarde del miércoles, ya tiene que subirlo el trabajo, ¿no? Y ahí vamos a ver otras 2 herramientas más, igual otro trabajo para el siguiente miércoles. ¿Ok? Sí, ingeniero. Bueno, ok, entonces buen fin de semana, nos encontramos miércoles. Hasta luego. Y díganle a sus compañeros que asistan, fíjense, 12 nomás vienen asistiendo y hay 40 inscritos. Ok, hasta luego.